Tiene la palabra la señora portavoz de Izquierda Unida. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, me gustaría empezar agradeciendo que Arapasi, una asociación de Araal, que forma parte de la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla, se pusiera en contacto conmigo para que presentase esta moción. Quisiera hacer una aclaración previa, y es que esta moción no tiene nada que objetar contra la fe cristiana ni con las legítimas propiedades de la Iglesia, simplemente pretende que se haga justicia, que haya igualdad de condiciones y que lo que es del pueblo siga siendo del pueblo. Así que procedo a leer la moción. Moción para hacer públicas las inmatriculaciones de bienes inmuebles. En 1998, el Gobierno del Partido Popular, presidido por José María Aznar, modificó el reglamento hipotecario para permitir la inscripción de templos de culto en el registro de la propiedad, lo que hasta entonces no era posible por su naturaleza históricamente pública. Para aprovechar este nuevo reglamento, la jerarquía católica resucitó el uso de dos normas franquistas y, por tanto, inconstitucionales, aprobadas en 1946 y 1947, respectivamente. El primero, el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, equiparaba a la Iglesia con la Administración pública, otorgándole el privilegio de acceder al registro de la propiedad sin título. El segundo artículo, el 304 del Reglamento Hipotecario, equipara a los diocesanos con notarios, de forma que un obispo puede certificarse a sí mismo que es el propietario de un inmueble atendiendo a su palabra simplemente. A través de este procedimiento se han inmatriculado sin título de propiedad miles de bienes en España que podrían ser públicos incluso antes de la reforma de Aznar. Normas a todas luces inconstitucionales e incluso reprobadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Debe quedar claro que el posible uso litúrgico no condiciona en absoluto la propiedad. Y de otra parte se han inmatriculado miles de bienes en manifiesto abusos de derecho y fraude de ley, al no haber sido poseídos nunca por la Iglesia Católica e incluso no poder argumentar la coartada de su posible uso litúrgico, como solares, viviendas, caminos e incluso plazas públicas. La presión ciudadana y política ha desvelado numerosos escándalos, provocando la aprobación de la Ley 13 de 2015, que modifica la ley hipotecaria para eliminar el privilegio registral mencionado, pero lo hace sin efectos retroactivos, con lo que se produce una amnistía registral sobre los miles de bienes inscritos por la Iglesia Católica sin presentar título de propiedad. El pasado mes de febrero, el Gobierno hizo público un listado incompleto de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica desde el año 1998 a 2015. Este listado no incluye o facilita notas simples que nos dé información de la amplitud del bien, ya que pueden incluir como anexos bienes de incalculable valor, como el caso de la Giralda y Patio de los Naranjos, que figuran como anexos de la Catedral de Sevilla. En este periodo, la Iglesia Católica no solo ha inmatriculado bienes de culto, sino que han aprovechado para inmatricular bienes rústicos, casas, ermitas y hasta plazas públicas, como comentaba antes. La asociación Arapasi ha comprobado a través de sus trabajos en los registros y otras acciones que muchas de estas apropiaciones indebidas están enmascaradas como anexos y que el listado de los bienes inmatriculados por la jerarquía de la Iglesia Católica que ha entregado el Gobierno está incompleto, pues aún desde la fecha a la que se remite faltan bienes inmuebles. Por todo ello, el Grupo Municipal de Adelante Izquierda Unida Estepa propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, que este ayuntamiento recabe de los registros de la propiedad la lista completa y sus notas simples de los bienes inmatriculados en Estepa al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria desde el año 1978 por la Iglesia Católica, teniendo en cuenta que pueden haber sido utilizados nombres diversos de diócesis, congregaciones, obispado, cabildo o similares. Y segundo, que dicho listado resultante se haga público y se cuelgue en el portal de transparencia del Ayuntamiento. Como puede verse, es una moción bastante sencilla, que lo que busca es transparencia y, bueno, después en los turnos de réplica supongo que tendré más argumentos que añadir a esta moción, que como decía es bastante simple. Venga, muchas gracias.
Sí. Bueno, la verdad es que podría decir que estoy sorprendida, pero la verdad es que no. No estoy nada sorprendida. Lo más triste es que el Partido Socialista se abstenga. De los otros grupos, pues me esperaba que Andalucía por sí apoyara esta moción, porque creo que es de justicia, y por su vinculación con la Iglesia Católica, pues no esperaba menos de Independientes por Estepa y del Partido Popular. Pero bueno, yo voy a seguir defendiendo mi moción y desde luego dando un argumentario que creo que habla por sí solo. Nada que objetar a que la Iglesia registre lo que es suyo, lo he dicho al principio. Lo que objetamos es que registre lo que es del pueblo, lo que es de la ciudadanía. Y a la portavoz del PP que dice que no es oportuno traerlo a pleno, no es oportuno que poner de manifiesto que la Iglesia tiene privilegios políticos por encima de los demás ciudadanos y ciudadanas, si se apropia de bienes públicos de los que ni siquiera tributa y además esos bienes públicos se siguen manteniendo con el dinero de todos los contribuyentes, sean o no sean creyentes, sean o no sean cristianos, pues ya ves si es oportuno. Pero bueno, yo voy a decir que está inscrito en el registro de la propiedad en Estepa. Pone Ermita de los Remedios. Yo tengo entendido que es una iglesia, pero bueno, aquí lo ponen como ermita. Ermita de San Marcos, iglesia de San Sebastián, ermita de Santa Ana, capilla de la Virgen de las Angustias y la ermita de San Isidro. La ermita de San Isidro Labrador, que tengo entendido que siempre ha pertenecido al pueblo de Estepa. Pero bueno, el robo y el hurto se diferencian en que el primero se perpetra con violencia y el segundo no. Pero la palabra inmatriculación es un eufemismo. Es que suena muy bien eso de inmatricular, pero en realidad en estos casos se está perpetrando un hurto y además a espaldas de la ciudadanía. Según el gobierno hay unos 35.000 inmuebles que se ha quedado la Iglesia Católica en España. Pues perdonen ustedes, yo les recomiendo los podcasts de Nieves con Costrina, que es una periodista que investiga sobre historia y sabe tela de este asunto. Roban a los ayuntamientos, desde los obispados, desde los cementerios hasta locales municipales. Esa es la realidad. Y distingo aquí lo que es la fe católica y la labor cristiana de la Iglesia y de los feligreses, de lo que estamos hablando de la Iglesia como institución política y poderosa y omnipotente. Llevan siglos haciéndolo. Hay una noticia apenas difundida en el Correo de Burgos. El pasado falsificador de los monjes del monasterio de Cardeña falsificaron un documento en el siglo XII para poderse quedar con una iglesia que no era suya. Y a esto se llegó por conclusión de la Universidad de Burgos y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, una investigación que buscaba otra cosa y dio por casualidad con este hallazgo. Los monjes trapenses se quedaron con algo que no era suyo, en la iglesia de Cuevas de Probanco, de Segovia, que era pública y pertenecía al Consejo de Peñafiel. Es decir, la Iglesia lleva practicando las inmatriculaciones desde hace muchos siglos. Hay pueblos enteros defendiendo lo suyo. Lo que era público en pueblos tan cercanos como Araal, la Iglesia inmatriculó 24 fincas rústicas, muchas de ellas de olivos, con lo que ha especulado, vendido y revendido por cifras incomprensiblemente superiores, haciendo alarde de información privilegiada y movimientos extraños. Está claro que aquí el obispado tiene un afán lucrativo, no solamente difundir la fe cristiana. Otro ejemplo se da en el obispado de Almería. Los vecinos y vecinas de Topares tienen que irse a Moralejo a escuchar misa porque sienten que la Iglesia les ha robado su centro social. El local se construyó en los años 50 del siglo XX y era el pulmón del pueblo, construido con el dinero de los contribuyentes. Quien no podía poner dinero hacía obra.
daban clase de baile, juegos de cartas, fiestas. Un día llegó el párroco al presidente de la hermandad y le reclamó las llaves y los papeles. Lo inmatricularon en 2 fases. En 2008 fueron al registro para inscribirlo como local comercial, que no era un centro cívico. En 2014 lo terminaron de inmatricular, o mejor dicho, lo terminaron de robar, vamos a hablar claro. La hermandad existe desde el siglo XIX en territorio de la Iglesia, pero esta no ha presentado cuentas de ningún tipo. La hermandad, con los vecinos y vecinas, destinaron dinero a la construcción del edificio y a su mantenimiento. Es una hermandad la que se revela en este caso en contra de la inmatriculación que hace el obispado. El obispado nunca puso dinero. ¿Qué valor económico puede tener para el obispado un local de ocio vecinal en una pedanía de 200 habitantes? Los creyentes de allí se van a oír misa al pueblo vecino en protesta porque sienten que la Iglesia lo que está haciendo no es cristiano precisamente. Pero allí no están dispuestos a rendirse, incluso han escrito al Papa. La indignación del pueblo ha hecho que se planteen denunciar en los juzgados al obispo. Pero otro ejemplo es aquí en Estepa, la ermita de San Isidro Labrador aquí en Estepa. ¿Cómo es posible que esa propiedad para uso cristiano sea robada por el propio obispado si nunca han pagado IBI, ni recibo de agua, ni gasto de mantenimiento? Me encantaría que aquí se tomara ejemplo de otras localidades en las que la gente y gente cristiana se está movilizando para recuperar lo que le pertenece al pueblo. Cuando un particular va al registro a inscribir un bien, tiene que aportar documentos que acrediten que aquel bien es suyo. Durante la dictadura franquista se equipara a los poderes públicos y a la Iglesia Católica, como si fuesen lo mismo. Así, bastaba con la certificación de un funcionario certificado para registrar bienes inmuebles. Aquí bastaba la palabra del obispo, que se convierte en un notario. Esto se llama certificación eclesiástica, pero esto dejó de tener sentido con la entrada en vigor de la Constitución española. Es anticonstitucional la inscripción a nombre de la Iglesia de miles de propiedades. Todas, voy terminando, todas las inmatriculaciones son inconstitucionales de pleno derecho. Todas, porque estas leyes son franquistas y ya se supone que vivimos en democracia. Bueno, vamos a ver. Empezaré respondiéndole al PP. Sí, ya sabemos que a usted le importa mucho la Iglesia, pero no la justicia y la injusticia que pueda haber. Y usted parece que tiene un poco de en vista corta, porque no es capaz de diferenciar la labor de la Iglesia y la labor cristiana y la fe cristiana de lo que es la jerarquía eclesiástica. Es que son cosas diferentes. El sentido de esta moción, en primer lugar les he dicho que ha sido una propuesta de Arapasi, ha sido propuesta de una asociación que lucha para que las inmatriculaciones que no son justas se reviertan y no devuelvan cosas como la Giralda de Sevilla, el Patio de los Naranjos, la Mezquita de Córdoba, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, a mí me entristece que el PSOE siempre se esté moviendo de manera electoralista, porque otros grupos socialistas en otras localidades de Andalucía están votando a favor, pero ustedes saben, son conscientes de que viven en Estepa y no quieren ustedes molestar a la Iglesia. Con la Iglesia hemos topado, pero no pueden ustedes distinguir tan difíciles, distinguir lo que es la labor cristiana y la fe cristiana de la jerarquía eclesiástica y los intereses económicos que obviamente tiene y que yo voy a seguir demostrándole. Vamos a ver. La señora portavoz del PP también ha dicho que no entiende el sentido. Pues mire usted, no ha leído bien la moción,
porque la información de lo que ya está en el registro está clara, pero se trata de hacer una labor de investigación a nivel estatal, o por lo menos vamos a empezar por la provincia de Sevilla y vamos a seguir haciendo esa labor por el resto de Andalucía para que haya transparencia y se pueda revertir lo que se ha robado al pueblo. Porque de eso trata esta moción, que la Iglesia le ha robado al pueblo. La inmatriculación es un eufemismo de hurto al amparo de unas leyes que José María Aznar puso en marcha rescatándolas de artículos franquistas. Pero bueno, yo sigo dando datos. En Galicia, en Lalín, precisamente el pueblo de España donde se han inmatriculado más bienes y que no son lugares de culto, 142 inmuebles nada más y nada menos. Se da el caso justo de lo contrario, de que hay una iglesia que se ha mantenido gracias a la labor de los vecinos y vecinas, que son los que se están preocupando de que no se caiga a pedazos algo que es patrimonio cultural y arquitectónico. Entonces, en su día la restauraron con limosna. El obispado no se ocupó para nada de su mantenimiento, de lo único que se ocupó fue de ir a inmatricularla, o sea, robarla. De un día para otro cambiaron las cerraduras y en el juzgado están. ¿Qué más cuestiones? Era tan fácil inscribir todo género de bienes, plazas, fincas rústicas, garajes, cementerios, locales comerciales, pisos, etc. ¡Piso! ¿Para qué quiere la iglesia piso? En Córdoba, la plaza de la Fuensanta o del Posito fue inmatriculada por la iglesia de forma retorcida. Inmatriculan la casa del párroco, un patio y los anexos. ¿Qué son los anexos? Y eso es lo que nosotros queremos saber, si aquí existen esos anexos o no existen. Porque se refiere a la plaza, una plaza que es el centro neurálgico de la población. Y bueno, que sigue manteniéndola el ayuntamiento y por tanto la ciudadanía con sus impuestos. ¿Pero a quién le pertenece? A la iglesia. ¿A usted no le importa? A mí sí. Entonces, lo que se pide desde muchas asociaciones es que estos robos se reviertan. El error o dejadez de funciones de los registros de la propiedad ha radicado principalmente en no revisar estos anexos. Aquí es donde está la trampa. Aquí es donde no la cuelan. Por supuesto que la Iglesia tiene derecho a inmatricular todas las propiedades que demuestre que le pertenecen, pero con las mismas condiciones que tenemos que cumplir el resto de la ciudadanía, ¿no? Cuando acudimos al registro a decir que una vivienda, una cochera, una finca nos pertenece, pues habrá que demostrarlo. La Catedral de Sevilla en 2010 inmatricularon la catedral y los anexos. ¿Cuáles eran los anexos? Déjeme terminar que estoy defendiendo una moción, señor alcalde, que cuando a ustedes les interesa hablan largo y tendido. Entonces voy a ir terminando. El patio de los Naranjos y las Giraldas eran los anexos. Hace poco el gobierno presentó una lista con los bienes inmatriculados desde el 98 hasta 2015, 34.961 inmatriculaciones, de las que más de 14.947 son viviendas, terrenos, solares, locales comerciales. Así que son lo que se calcula, muchísimo más, 100.000 inmatriculaciones, estiman las asociaciones que se dedican a esto, que es una cifra escandalosa, pero que cualitativamente causan un daño a la sociedad incalculable, porque supone que la Iglesia se ha adueñado de forma fraudulenta del 80% del patrimonio histórico que nos pertenece a todos los españoles y españolas. Y esto hay que denunciarlo, y ese es el interés y el sentido de esta moción. ¿De quiénes son las iglesias? ¿Del Vaticano? ¿De los creyentes? Es que esa no es la pregunta correcta. Como bien dice Antonio Manuel, la pregunta es, ¿qué es la mezquita de Córdoba, por ejemplo? Porque entendemos que es un bien público, pero si es un bien privado, se puede vender, se puede hipotecar, se puede perder, se puede destruir, se puede echar abajo para construir un Corte Inglés. Vamos a ver, en el caso de la mezquita está claro que es un bien más que lucrativo para la jerarquía de la Iglesia y las visitas turísticas no tributan y la entrada más barata cuesta 24 euros. Cuando entró en vigor la Constitución española, esto no se hizo bien, no se reguló bien y a nadie se le ocurriría privatizar el Machu Picchu, el Taj Mahal, la mezquita de Córdoba, Dios mío,
es que clama al cielo, nunca me lo has dicho. Así que bueno, independientemente de los fines a los que en su conciencia destine la Iglesia Católica ese dinero, vuelvo a hacer hincapié en que no se puede admitir el agravio comparativo que supone que la Iglesia hurte al pueblo sus bienes con la vía libre que dio Aznar y el PP, recuperando leyes franquistas y anticonstitucionales y por tanto aseguramos que son nulas de pleno derecho. Yo lamento la tibieza y tengo que decir cobardía del Partido Socialista y me da pena porque en otras localidades están votando a favor, pero ustedes se mueven y después añadiré algo más, simplemente por afán electoralista. Nada más. Lamento que esta moción presentada por Arapasi de la mano de Izquierda Unida no salga adelante. Es una lástima.